En la vida, los enfrentamientos con enemigos, adversarios o personas que intentan perjudicarnos son inevitables. Sin embargo, la verdadera victoria no siempre se encuentra en el combate directo ni en el deseo de venganza. Los grandes pensadores estoicos como Marco Aurelio, Séneca y Epicteto comprendieron que la mejor manera de derrotar a un enemigo no es a través de la violencia, sino mediante la sabiduría, el autocontrol y la virtud. En lugar de permitir que la ira o el rencor nublen nuestro juicio, debemos utilizar la razón como nuestra principal herramienta de defensa. La grandeza del estoicismo radica en su enfoque pragmático y atemporal sobre la superación de conflictos. Si aplicamos correctamente sus principios, podemos desarmar a nuestros enemigos sin necesidad de atacar, provocando que sean sus propios defectos, pasiones descontroladas y errores los que los conduzcan a la derrota. Así, en lugar de desgastarnos en una lucha inútil, permanecemos imperturbables, manteniendo nuestra dignidad y fortaleza interior intactas. Imagina a alguien que intenta dañarte, pero en lugar de reaccionar impulsivamente, te mantiene sereno, observando cómo su propia hostilidad lo consume. Mientras él se deja llevar por la frustración, tú sigues adelante, sin permitir que su veneno contamine tu paz. En este proceso, el enemigo deja de tener poder sobre ti, pues su rabia y sus ataques se estrellan contra un muro de indiferencia e inteligencia emocional. Las estrategias que exploraremos requieren paciencia, disciplina y un carácter firme. No se trata de huir ni de ignorar la realidad de los conflictos, sino de enfrentarlos con una mentalidad superior, demostrando que la verdadera fortaleza no reside en la agresión, sino en el dominio de uno mismo. En este vídeo exploraremos 10 estrategias estoicas que te permitirán desarmar a tus enemigos sin necesidad de alzar la voz ni levantar un dedo. Si alguna vez te has sentido arrastrado por la rabia o has deseado enfrentar a alguien sin perder tu integridad, este contenido es para ti. Si te parece valiosa esta visión, considera compartir este vídeo, darle a me gusta y suscribirte al canal. Así no solo apoyas este espacio de reflexión, sino que también te mantendrás conectado con más herramientas para vivir con sabiduría, fuerza y serenidad. 1. Controla a ti mismo. En el corazón de la filosofía estoica se encuentra una verdad tan simple como poderosa: el ser humano no tiene control sobre lo que ocurre a su alrededor, pero sí sobre cómo interpreta y responde a esos acontecimientos. Esta idea, tan profundamente transformadora, se convierte en un escudo inquebrantable frente a cualquier adversidad, incluso frente al enemigo más feroz. Controlarse a uno mismo no es solo una virtud, es una estrategia, una declaración de independencia interior. Cuando hablamos de vencer sin luchar, no hablamos de cobardía, de evasión ni de debilidad. Hablamos del tipo de victoria que no necesita ser reconocida por nadie, porque se da en el terreno más difícil de todos, el propio interior. En este sentido, la primera, y más crucial, estrategia estoica para neutralizar a un enemigo es también la más desafiante: no dejar que controle lo que sientes, piensas o haces. Ningún golpe externo puede igualar la destrucción causada por un alma que ha perdido el dominio de sí misma. Los grandes estoicos como Marco Aurelio, Epicteto y Séneca enseñaron, no desde la torre de marfil del pensamiento abstracto, sino desde el campo de batalla de la vida real. Marco Aurelio, por ejemplo, gobernó un imperio bajo constante amenaza externa e intriga interna. Y sin embargo, su Meditaciones está lleno de pasajes que no hablan de la conquista de otros, sino de la conquista de uno mismo. En uno de sus pensamientos más conocidos, escribe: si estás enfadado, es porque has elegido estarlo. Esta afirmación puede sonar radical en una cultura como la nuestra, en la que se justifica fácilmente la ira como respuesta natural. Pero para los estoicos, la ira no es natural, es una elección. Una renuncia a la razón. Una cesión del poder que legítimamente te pertenece. Controlarte no significa que no sientas nada. Significa que reconoces lo que sientes, pero eliges no dejar que esas emociones guíen tus acciones. Significa que, aunque sientas dolor, humillación o frustración, no reaccionas de manera impulsiva. No entregas el control de tu alma a otro. Porque eso es lo que hace el enemigo, intenta provocar una reacción. Y si reacciones como él espera, con rabia,
con odio, con violencia, entonces te ha vencido sin necesidad de golpearte. Pero si, por el contrario, eliges mantener la calma, pensar con claridad y actuar con sabiduría, no solo te vuelves inmune a sus ataques, sino que inviertes el equilibrio de poder. Ahora es él quien se siente desarmado, confundido, impotente. Y tú, sin levantar la voz, sin devolver un solo golpe, ya has ganado. Porque has demostrado que no necesitas destruir al otro para salir victorioso, basta con no dejarse arrastrar por él. Controlarte también es un acto de respeto hacia ti mismo. Es elegir no rebajarte al nivel de quienes viven dominados por sus pasiones. Es recordarte que tu mente no es un campo de batalla para otros, sino un santuario que tú proteges. Es asumir que nadie, por muy cruel que sea, puede tocar la parte más esencial de ti, a menos que tú se lo permitas. Y, quizás lo más importante, el control de uno mismo no se trata de un acto aislado, sino de una práctica diaria. Se cultiva con cada pensamiento que eliges no alimentar, con cada impulso que decides no seguir, con cada palabra que eliges guardar. No es fácil. Pero en ese ejercicio constante se forja el alma invencible de un verdadero estoico. Una alma que, al no ser gobernada por el caos interior, jamás podrá ser conquistada desde fuera. Así empieza toda estrategia estoica, con un compromiso silencioso, pero firme, de no dejar que el enemigo más peligroso, tú mismo, sabotee tu paz. Y cuando ese control es total, el enemigo externo, por fuerte que sea, pierde todo su poder. Porque ante la serenidad de un espíritu dueño de sí, incluso la hostilidad más feroz se desvanece como humo en el viento. 2. Enfrenta directamente, sin miedo ni evasión. El enemigo, sea una persona, una situación o una emoción, se alimenta del silencio temeroso, del aplazamiento, de la falta de claridad. El estoico no se esconde ni retrasa lo inevitable. Sabe que la evasión no elimina el conflicto, solo lo envenena lentamente desde dentro. La segunda estrategia para vencer sin combatir consiste en mirar de frente a aquello que amenaza tu paz y hacerlo con una calma que desarma, con una verdad que corta más profundo que cualquier espada. La filosofía estoica no es una invitación a la pasividad, sino a la acción con propósito. Enfrentar no es reaccionar impulsivamente ni devolver el golpe con más fuerza. Es acercarse al problema con firmeza y con la templanza de quien no busca herir, sino comprender y liberar. Porque muchas veces, cuando nos atrevemos a mirar de frente a nuestro enemigo, descubrimos que su poder sobre nosotros es más ilusorio que real. La claridad es el inicio de toda liberación. Cuando evitas una confrontación necesaria, cedes espacio. No solo al otro, sino al miedo que crece en tu interior. Cuanto más postergas lo que sabes que debes enfrentar, más crece la ansiedad, más se distorsiona la realidad. Pero si decides dar un paso adelante, no con violencia, sino con verdad, ocurre algo poderoso, recuperas tu libertad. Hablas lo que necesitas decir. Nombras lo que duele. Pones límites donde antes había confusión. Y eso, en sí mismo, es un acto de valentía estoica. No se trata de ganar una discusión ni de imponer tu versión. Se trata de afirmarte desde la serenidad, de convertirte en una presencia tan clara que no pueda ser manipulada ni intimidada. Los enemigos, muchas veces, no esperan eso. Esperan gritos, lágrimas, agresividad. Esperan que respondas desde la herida. Pero si lo haces desde el centro de tu calma, desde la conciencia de tu dignidad, entonces se desarman. Porque el equilibrio desconcierta más que la furia. Enfrentar directamente también implica una gran honestidad contigo mismo. Requiere preguntarte, ¿por qué me afecta esto? ¿Qué hay en mí que aún reacciona con rabia, con miedo, con orgullo herido? Enfrentar al otro es, muchas veces, enfrentarse también a las propias sombras. Y solo quien está dispuesto a verlas puede trascenderlas. El estoico no es alguien que ignora el conflicto. Es alguien que lo transita con la frente en alto, con el alma en calma, con la palabra justa. Sabe que no puede controlar la reacción del otro, pero sí puede controlar la forma en que él se presenta ante la adversidad. Y en esa presencia está su fuerza. Porque cuando no huyes, no callas, no complaces,
y tampoco agredes, te colocas en un lugar de total integridad. Y desde ahí, el conflicto deja de tener poder. Desde ahí, el enemigo empieza a deshacerse por sí solo. 3. Ignora con intención, no con indiferencia. No todas las batallas merecen ser peleadas, y no todos los ataques merecen respuesta. Uno de los principios más sutiles pero poderosos del estoicismo es aprender a ignorar, no por debilidad ni por desinterés, sino por sabiduría. Ignorar no significa cerrar los ojos, sino elegir conscientemente no dar energía a lo que no lo merece. Significa reconocer que no toda provocación merece tu atención, y que a veces el mayor acto de poder es no reaccionar en absoluto. Cuando alguien busca herirte, no lo hace solo con palabras o gestos, sino esperando tu respuesta emocional. Espera que te enojes, que te defiendas, que te justifiques. Espera que le confirme su poder sobre ti. Pero si eliges el silencio sereno, si eliges no participar del juego, entonces ocurre algo profundamente desconcertante, le arrebatas su fuerza. Le niegas lo que realmente busca. Y con ello, lo derrotas sin tocarlo. El estoico entiende que la mente solo debe ocuparse de aquello que está bajo su control. Y lo que otros piensan, dicen o hacen, no lo está. Lo que sí está bajo tu control es tu reacción. Por eso, la indiferencia estratégica no es pasividad, sino dominio. Es una forma de decir, mi atención es valiosa, y no la entrego a quien solo busca alimentarse de mi energía. Pero esta forma de ignorar no es frialdad ni desprecio. Es, más bien, una forma de protección interior. No se trata de construir muros, sino de elegir puertas, a qué pensamientos entras, qué ofensas aceptas, qué juicios permites que entren a tu mundo. Cuando decides no dejarte afectar por las provocaciones externas, cuando eliges no cargar con palabras que no te definen, estás ejerciendo tu libertad más esencial, la de decidir a qué das valor. Epicteto decía que no son las cosas las que nos dañan, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Del mismo modo, no es el insulto lo que hiere, sino la importancia que tú decides darle. Si logras comprender esto profundamente, te vuelves casi invulnerable. Porque entonces no hay palabras que te dominen, ni gestos que te agiten, ni enemigos que te atrapen en sus redes. Y es importante señalar que esta práctica exige mucha más fuerza que responder. Ignorar con intención es contenerse, es respirar hondo cuando todo en ti pide defenderse, es recordar que la dignidad no necesita demostrarse. Es tener tan claro tu valor que no necesitas defenderlo ante nadie. Y esa claridad desarma más que cualquier argumento, más que cualquier grito, más que cualquier venganza. Ignorar, entonces, se convierte en un arte. Un acto consciente de autocuidado y sabiduría. Una forma de decirte a ti mismo, elijo mi paz por encima del conflicto. Elijo mi energía por encima del drama. Elijo mi libertad por encima del orgullo. Y en esa elección, el enemigo pierde su presa. Porque ya no puede tocarte. Porque ya no te afecta. Porque ya no tiene lugar en tu mente. Y ese, sin duda, es uno de los triunfos más profundos que puedes alcanzar. 4. Vence con inteligencia, no con fuerza. En un mundo que admira la fuerza bruta, el grito más alto, la respuesta más rápida, la filosofía estoica nos invita a mirar hacia otro tipo de poder, el de la inteligencia serena, la estrategia silenciosa, la mente que observa y comprende antes de actuar. Esta cuarta estrategia es, quizás, una de las más eficaces. No necesitas levantar un dedo si aprendes a leer el juego del enemigo, anticipar sus movimientos y responder con sabiduría, no con reacción. El estoico no desprecia la fuerza física, pero sabe que es limitada. Puede imponerse en un momento, pero rara vez deja una victoria duradera. La inteligencia, en cambio, crea estructuras que resisten el tiempo. Es la que transforma una provocación en una oportunidad, una ofensa en una lección, una batalla en una demostración de control interior. Porque, como en una partida de ajedrez, no gana quien se mueve primero, sino quien piensa mejor. Vencer con inteligencia implica observar antes de actuar. Implica preguntarse, ¿por qué esta persona actúa así? ¿Qué busca realmente? ¿Qué me está enseñando esta situación sobre mí?
No se trata de manipular al otro, sino de comprender los mecanismos ocultos detrás de sus acciones. Cuando conoces sus motivaciones, el miedo, el orgullo, la inseguridad, la necesidad de control, dejas de tomarte el ataque como algo personal. Y desde esa distancia, puedes decidir con claridad qué hacer o no hacer. A menudo, el enemigo más ruidoso es también el más frágil. Busca hacerte perder el control porque no lo tiene sobre sí mismo. Quiere arrastrarte al terreno de la reacción, donde te conviertes en su reflejo. Pero si eliges actuar con inteligencia, si eliges jugar a largo plazo, si eliges responder desde la estrategia y no desde la herida, cambias por completo la dinámica. Dejas de ser una pieza del juego y te conviertes en el jugador. Esta inteligencia estoica no es fría ni calculadora, es lúcida, ética, humana. No busca destruir al otro, sino protegerte a ti mismo sin caer en la violencia. No se basa en la venganza, sino en la comprensión. Porque comprender es liberar. Y cuando liberas a tu mente del deseo de vencer por orgullo, empiezas a vencer de verdad. Vencer con inteligencia también significa saber cuándo callar, cuándo retirarte, cuándo esperar. Significa entender que no todo se resuelve en el momento. Que a veces, la mejor respuesta es el tiempo. Que hay batallas que se ganan dejando que el otro se desgaste solo, mientras tú sigues caminando con dirección. Séneca escribió que la mayor parte de la ira nace de la debilidad, no de la fuerza. Y tenía razón. El sabio no reacciona desde la fragilidad, sino desde la claridad. Y esa claridad se cultiva con práctica, con reflexión, con una constante revisión de uno mismo. Porque, al final, vencer no es imponer. Es permanecer en paz mientras el mundo pierde la suya. Es elegir la mente como arma y la virtud como escudo. Es salir de la lucha sin heridas, porque supiste evitar el combate que otros querían forzarte a pelear. Esa es la victoria del estoico. Y no hay fuerza más poderosa que una inteligencia al servicio de la calma. 5. Agradece y perdona, libera al enemigo para liberarte a ti. En la lógica del mundo, perdonar a quien te ha herido parece un acto débil, casi ingenuo. Pero desde la visión estoica, perdonar no es una concesión al otro, sino un acto radical de autodominio. Es un gesto de grandeza interior que corta la cadena del resentimiento y te devuelve el poder sobre tu alma. Perdonar no es olvidar lo que ocurrió, sino elegir no cargar más con su peso. Es dejar de ser esclavo del daño para convertirte en dueño de tu paz. El estoico entiende que el rencor es una prisión construida por uno mismo. Alimentarlo día tras día es como beber veneno esperando que el otro sufra. Séneca lo decía con claridad, el hombre sabio es invulnerable al insulto porque lo desprecia, y a la injusticia porque sabe que todo daño es pasajero si no se perpetúa en la mente. Perdonar, entonces, no es excusar el mal recibido, sino negarse a perpetuarlo dentro de uno. Es cortar el ciclo. Agradecer al enemigo, por su parte, parece aún más inverosímil. ¿Por qué agradecer a quien me hizo daño? La respuesta está en la perspectiva. Todo adversario te muestra algo, tus límites, tus puntos ciegos, tu orgullo, tu necesidad de aprobación. El enemigo te obliga a crecer. Te enfrenta con partes de ti mismo que quizás habías ignorado. Y ese espejo, aunque duro, puede ser una herramienta de evolución. Cuando agradeces sinceramente el aprendizaje detrás del conflicto, te elevas por encima de él. Ya no eres víctima ni perseguidor, ni siquiera juez. Te colocas en un plano distinto, donde la experiencia, aunque dolorosa, ha sido transformada en sabiduría. Eso no lo puede quitar nadie. Eso es invulnerable. Y el perdón, cuando nace desde esta claridad, no necesita ser anunciado. No requiere reconciliación ni explicaciones. Es una decisión íntima, silenciosa, que libera espacio en tu mente y en tu corazón. A veces el otro ni siquiera está presente. A veces ya no importa. Porque el acto no es para él. Es para ti. En el campo estoico, el perdón es una forma de afirmación personal. Es decir, tú no controlas quién soy, ni lo que siento, ni cómo elijo vivir. Es cortar el hilo que te une a la ofensa.
Y ese corte no lo hace la ira, ni la indiferencia, lo hace la gratitud. Una gratitud profunda, no por el daño en sí, sino por lo que fuiste capaz de hacer con él. Así, el enemigo pierde el último poder que tenía sobre ti, el de permanecer en tu pensamiento una y otra vez. Porque tú lo has soltado. Porque tú has decidido no llevarlo más. Porque tú has perdonado, y en ese acto silencioso y firme, has conquistado la más alta de todas las victorias, la que te devuelve por completo a ti mismo. 6. Convierte al enemigo en tu maestro. A lo largo de la vida, nos enfrentamos a múltiples adversarios, algunos tangibles y otros intangibles. Sin embargo, en la filosofía estoica, cada uno de estos enemigos tiene una lección que enseñarnos, un aspecto de nuestra propia naturaleza que debemos entender y transformar. En lugar de ver al enemigo como una amenaza que debe ser destruida, el estoico lo ve como una oportunidad para crecer, aprender y fortalecer su carácter. Convertir al enemigo en tu maestro no es una señal de debilidad, sino una estrategia de crecimiento personal, un acto de sabiduría profunda. El enemigo, por más que intente herirte o desestabilizarte, en realidad te está mostrando tus propias limitaciones. Cuando alguien te critica, te humilla o te hace daño, no está solo reflejando sus propios problemas, sino también dándote la oportunidad de reflexionar sobre cómo respondes. ¿Por qué te duele tanto su ataque? ¿Qué inseguridades estás proyectando que hacen que sus palabras o acciones tengan tanto impacto en ti? Cada conflicto con otro ser humano es, en realidad, un conflicto con una parte de uno mismo que aún necesita ser comprendida o transformada. Epicteto, uno de los más grandes filósofos estoicos, enseñaba que los problemas no vienen del exterior, sino de nuestra propia interpretación de los eventos. Si alguien te ataca, ese ataque no es lo que realmente te daña, sino tu reacción ante él. El verdadero reto es aprender a gestionar esa reacción, a observarla, comprenderla y, finalmente, controlarla. Al hacer esto, te conviertes en una persona más sabia, más fuerte y más madura. El enemigo, en lugar de ser una fuente de sufrimiento, se convierte en un catalizador para tu evolución. El proceso de convertir al enemigo en maestro implica dejar de verlo como un obstáculo que debe ser vencido y empezar a verlo como una herramienta que puede enseñarte más sobre ti mismo. ¿Qué puedes aprender de su comportamiento? ¿Qué virtudes puedes desarrollar al enfrentarte a su ataque? Quizás, te obliga a ser más paciente, más sereno, o más compasivo. Tal vez te desafía a ser más firme en tus creencias o más flexible en tu enfoque. Sea cual sea la lección, el enemigo es, en última instancia, un reflejo de algo dentro de ti que necesita ser transformado. Además, al tomar este enfoque, te liberas de la necesidad de vengarte o de buscar justicia de manera externa. Porque, al final, el mayor triunfo no está en derrotar a tu adversario, sino en aprender a dominarte a ti mismo. Convertir al enemigo en tu maestro te permite tomar el control total de la situación, sin necesidad de caer en el mismo juego destructivo que él propone. Este proceso de transformación interna no ocurre de la noche a la mañana. Requiere reflexión, paciencia y una profunda disposición para aprender de la adversidad. Pero con el tiempo, como lo enseñaron los grandes pensadores estoicos, te das cuenta de que no solo has derrotado a tu enemigo, sino que has emergido más sabio, más fuerte y más en paz contigo mismo. La victoria, entonces, no se mide por lo que le has hecho al otro, sino por lo que has logrado en tu propio crecimiento. En última instancia, el mayor triunfo es el que logras sobre tu propio ego y tus limitaciones. Al ver al enemigo como tu maestro, lo que realmente estás haciendo es reforzar tu capacidad de responder con sabiduría, no con impulso. Y, al hacerlo, alcanzas una paz profunda, una que ningún ataque exterior puede perturbar. 7. Eleva tu grandeza a través del perdón. Una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo es que perdonar no es un acto de debilidad ni de sumisión, sino una muestra de verdadera fortaleza interna. Al contrario de lo que muchos pueden pensar, el perdón no está destinado para la otra persona, sino para uno mismo. Perdonar no implica aceptar la ofensa o la injusticia, sino liberarse de las cadenas del resentimiento que, de otro modo, nos atan a un ciclo interminable de sufrimiento. Al hacerlo,
nos elevamos por encima del daño recibido y alcanzamos una paz interior que, de otra manera, sería inalcanzable. El acto de perdonar requiere un profundo entendimiento de que mantener el rencor y el odio solo perpetúa el sufrimiento. Séneca nos recuerda que el odio es un veneno que tomas esperando que el otro muera. Mantener la ira y el resentimiento no daña al enemigo, sino que nos corrompe a nosotros mismos, haciéndonos perder nuestra tranquilidad y destruyendo nuestra paz interior. Por ello, el perdón se convierte en una herramienta de autoliberación, permitiéndonos soltar aquello que no podemos cambiar y avanzar en nuestro camino con el corazón más ligero. Perdonar a quienes nos han hecho daño, entonces, no es un acto de compasión hacia ellos, sino hacia nosotros mismos. Liberándonos del rencor, dejamos de cargar con un peso emocional que nos impide crecer. El estoico no perdona porque olvida el daño, sino porque entiende que aferrarse al dolor solo lo hace más profundo y persistente. El perdón es un acto de amor propio y de sabiduría, ya que nos permite vivir con mayor libertad y sin las cadenas de la venganza. Además, el perdón es una manera de elevar nuestra grandeza. En lugar de rebajarnos al nivel de aquellos que nos ofenden, tomamos la decisión consciente de responder con una grandeza que los ofensores no pueden comprender. Al perdonar, mostramos que estamos por encima del rencor, por encima del odio, por encima del ego. Mostramos que nuestra paz no depende de las acciones ajenas, sino de nuestra propia voluntad de vivir en armonía. Este acto de grandeza es el que nos eleva, nos transforma y nos hace más fuertes, porque no hay fuerza más poderosa que la que proviene de la serenidad interior. Al practicar el perdón, nos hacemos más resistentes a los embates del mundo exterior. La persona que perdona se convierte en una figura invulnerable, porque ha aprendido a vivir sin la necesidad de que los demás le den su aprobación ni de que sus acciones determinen su bienestar. La verdadera fortaleza no está en lo que podemos hacer a los demás, sino en lo que podemos hacer con nosotros mismos. La capacidad de perdonar es una de las manifestaciones más altas de esa fortaleza. El perdón, entonces, no solo tiene el poder de sanar nuestras heridas, sino que también tiene el poder de elevarnos por encima de la mediocridad del odio y el resentimiento. Es un recordatorio constante de que nuestra grandeza no depende de la justicia que recibimos del mundo, sino de nuestra capacidad para vivir con dignidad y paz, independientemente de lo que nos haga el otro. Al final, el mayor acto de grandeza es perdonar, porque al hacerlo, nos liberamos de lo que nos mantiene atados y ascendemos a un lugar donde nadie puede tocarnos. 8. Enfócate en ti mismo, deja que tu energía fluya hacia el crecimiento personal. En la vida, es fácil quedar atrapado en las acciones de los demás, especialmente cuando alguien te hace daño o te provoca de manera constante. La tentación es responder a esos estímulos, invertir tiempo y energía en el conflicto, en tratar de corregir a los demás o en hacer que paguen por lo que hicieron. Sin embargo, el estoicismo nos enseña una lección fundamental. Lo que los demás hagan no es lo que debería ocupar nuestra mente, sino lo que nosotros elegimos hacer con nuestra propia vida. El verdadero poder está en enfocarse en uno mismo, en crecer y evolucionar, sin perder el tiempo y la energía en aquello que está fuera de nuestro control. El concepto central del estoicismo es que no tenemos control sobre las acciones de los demás, pero sí sobre nuestra propia respuesta. Esto significa que cualquier preocupación, frustración o enojo que sentimos hacia las acciones de los demás es en última instancia una elección nuestra. Si dedicamos nuestra energía a responder de manera negativa, a obsesionarnos con lo que otros piensan o hacen, estamos desperdiciando un recurso invaluable, nuestra paz y nuestro tiempo. Y cuando esto ocurre, el enemigo no solo ha logrado perturbar nuestro estado emocional, sino que nos ha robado nuestra atención, nuestra creatividad y nuestra energía. Al enfocarnos en nuestro propio desarrollo y bienestar, estamos eligiendo de manera consciente no permitir que las provocaciones externas interfieran en nuestra vida. Cuando logras poner tu atención en lo que realmente importa, tu crecimiento personal, tu salud mental, tus aspiraciones y tus metas, el ruido del mundo y los ataques de los demás empiezan a perder su poder sobre ti. De hecho, lo que hace a una persona verdaderamente invulnerable no es su habilidad para luchar, sino su capacidad para mantener su centro sin importar lo que suceda a su alrededor.
Esto implica tomar las riendas de tu vida y dirigir tu energía hacia las cosas que realmente te permiten avanzar y crecer como ser humano. Es un ejercicio de desapego, de liberarse de la necesidad de estar constantemente atento a lo que los demás están haciendo. Cuando te enfocas en ti mismo, te das cuenta de que el tiempo que inviertes en mejorar como persona, en aprender, en meditar, en cuidar tu cuerpo y mente, es infinitamente más valioso que cualquier venganza o respuesta emocional. Mientras el enemigo sigue atrapado en su propia negatividad, tú sigues creciendo, evolucionando y fortaleciendo tu carácter. Este enfoque tiene otro beneficio adicional. Cuando dejas de dedicar energía a lo que otros hacen, de repente te ves con mucho más espacio y libertad para enfocarte en lo que verdaderamente importa. Dejas de ser una víctima de las circunstancias externas y te conviertes en el arquitecto de tu vida. Las preocupaciones por lo que otros hacen desaparecen, y la paz interna se convierte en tu único punto de referencia. Es importante recordar que esta no es una estrategia de ignorancia o pasividad, sino una manifestación de poder personal. Al concentrarte en tu propio crecimiento, estás tomando control de tu destino y, al mismo tiempo, fortaleciendo tu capacidad de manejar cualquier desafío que la vida te presente. Porque, al final, lo único que realmente tienes control es a ti mismo y cómo decides reaccionar a los estímulos externos. Cuando te enfocas en ser la mejor versión de ti mismo, los enemigos desaparecen por sí mismos, pues nadie puede perturbar a alguien que ya ha encontrado la paz en su interior. Como Epicteto nos enseñaba, no busques que los eventos sucedan como tú quieres, sino deséales que sucedan como deben, y serás feliz. La verdadera fuerza radica en dominarte a ti mismo, en encontrar tu camino y mantenerlo firme, sin dejar que el ruido del mundo te desvíe de tu curso. Y cuando haces esto, el mundo entero pierde su poder sobre ti. 9. Reconoce que el enemigo no es la causa de tu sufrimiento. Una de las lecciones más liberadoras del estoicismo es la idea de que el sufrimiento no proviene de los eventos o de las personas que nos rodean, sino de nuestra interpretación y reacción ante ellos. En este sentido, el enemigo no tiene el poder de hacerte sufrir a menos que tú se lo des. Los estoicos comprendían que el dolor emocional es el resultado de cómo interpretamos lo que nos ocurre, no de los hechos en sí mismos. Esta distinción es fundamental para entender por qué, en última instancia, nadie puede hacerte sufrir si tú no lo permites. Las personas tienden a pensar que el dolor que sienten proviene directamente de las acciones de los demás. Él me hizo esto, ella me hirió de esa manera, el mundo me ha tratado injustamente. Sin embargo, el estoico nos invita a reflexionar. ¿Qué harías si pudieras ver el mismo evento desde una perspectiva diferente? Si en lugar de ver el ataque como un insulto personal, lo consideraras simplemente como un reflejo de la lucha interna del otro, ¿seguirías sufriendo de la misma manera? El sufrimiento comienza cuando nos aferramos a la idea de que lo que nos ocurre es injusto o inaceptable, cuando permitimos que los eventos externos dicten cómo nos sentimos internamente. Si, en lugar de reaccionar con ira o dolor, decidimos aceptar que lo que ha sucedido es parte de la vida, de los altibajos naturales del ser humano, el sufrimiento desaparece. Epicteto nos recuerda que no son los eventos los que nos afectan, sino la opinión que tenemos de ellos. Es nuestra percepción y nuestras expectativas lo que crea el dolor, no los hechos mismos. Este entendimiento nos da un poder increíble. Podemos elegir cómo responder a lo que nos ocurre. Cuando te enfrentas a un enemigo, lo primero que debes hacer es preguntarte, ¿por qué esta situación me está afectando tanto? ¿Qué creencias o expectativas tengo que están generando mi sufrimiento? Si puedes cambiar tu perspectiva y entender que el daño no proviene de la acción del otro, sino de tu reacción ante ella, entonces recuperas el control sobre tu bienestar. Aceptar que el sufrimiento es una creación propia no significa volverse insensible o indiferente ante el mal, sino más bien entender que nuestro poder radica en cómo decidimos abordar lo que nos ocurre. Puedes elegir no permitir que una ofensa te destruya emocionalmente, elegir no tomar el ataque como algo personal, y, en lugar de eso, verlo como una oportunidad para practicar la serenidad y la autodisciplina. El enemigo pierde su poder cuando comprendes que la verdadera causa del sufrimiento está dentro de ti, en tus pensamientos y emociones.
Cuando aprendes a desafiar las creencias que te hacen vulnerable al dolor, empiezas a liberarte de las cadenas del resentimiento, la ira y el sufrimiento innecesario. Te das cuenta de que no necesitas la aprobación del mundo ni la corrección de los demás para sentirte bien contigo mismo. En última instancia, el poder está en tu interior. Esto no significa que debas ignorar el daño que se te cause, ni que debas justificar el mal comportamiento de otros. Simplemente significa que al entender que el sufrimiento es el resultado de cómo elegimos interpretar las situaciones, tú decides con mayor libertad cómo deseas reaccionar. La paz interna no depende de lo que el enemigo haga o deje de hacer, sino de cómo decides enfrentar lo que la vida te pone en el camino. Y esa es una de las mayores libertades que puedes experimentar, la capacidad de elegir la paz sobre el conflicto, la serenidad sobre el caos, la comprensión sobre el juicio. Al final, el enemigo se convierte en una lección y no en una fuente de dolor. Y al aprender a no dejarte arrastrar por el sufrimiento, estás no solo ganando la batalla interna, sino también demostrando una fortaleza y un control sobre ti mismo que pocos alcanzan. 10. Vive mejor que tu enemigo. La venganza más dulce es la grandeza personal. Cuando alguien te hace daño, la tentación de vengarse o de buscar una justicia retributiva puede ser fuerte. El deseo de hacer pagar a la otra persona por su comportamiento suele nublar nuestro juicio y hacer que nos enfoquemos en su derrota en lugar de en nuestro propio crecimiento. Sin embargo, el estoicismo nos enseña que la venganza más profunda y significativa no está en devolver el daño, sino en vivir de una manera que haga que la persona que te hizo daño se sienta insignificante ante tu grandeza. La verdadera victoria no radica en destruir a tu enemigo, sino en superarlo con tu vida. El estoico busca la grandeza no para humillar a los demás, sino para alcanzar una vida de virtud y sabiduría que sea un testimonio de su fortaleza interna. Cuando vives de acuerdo a tus principios, cuando te mantienes fiel a ti mismo y te esfuerzas por ser la mejor versión de ti, no solo ganas la batalla contra el enemigo, sino que también demuestras que nadie, ni nada, tiene el poder de desviarte de tu camino. Vivir mejor que tu enemigo significa no caer en la trampa de responder con maldad o resentimiento. En lugar de eso, te concentras en tu crecimiento personal, en tus logros y en el desarrollo de tus cualidades más elevadas. Mientras tu enemigo sigue atrapado en su propia negatividad, tú te elevas por encima de él. Tus acciones y tu carácter hablan por sí mismos, y eso es mucho más poderoso que cualquier acto de venganza. La verdadera derrota para un enemigo no está en su caída o en su humillación, sino en ver cómo tú sigues adelante con tu vida de manera más plena y exitosa. La venganza más dulce es la que no requiere una confrontación directa. Es el acto de simplemente vivir mejor, de alcanzar tus metas, de prosperar y encontrar la paz dentro de ti mismo. Cuando te concentras en ser la mejor versión de ti, no solo te conviertes en alguien imparable, sino que, al mismo tiempo, demuestras que tu paz interior no depende de lo que te hagan los demás. Esta forma de vivir no se basa en la arrogancia o en la competencia, sino en la resolución firme de ser una persona de carácter. Séneca lo expresó de manera magistral: la mayor venganza contra quien te ha hecho daño es ser feliz, ser virtuoso y seguir adelante con tu vida. Al actuar con rectitud, al mantener la compostura y al seguir siendo la mejor persona que puedas ser, haces que las ofensas de otros se desvanezcan, y, al mismo tiempo, te conviertes en la persona que ninguna maldad puede tocar. Cuando eliges vivir de esta manera, la venganza se convierte en un concepto irrelevante. La vida misma se convierte en la recompensa. Y cuando miras atrás, te das cuenta de que no solo has ganado sobre tu enemigo, sino sobre ti mismo. Has dominado tus emociones, has forjado tu carácter y has demostrado que nadie puede interrumpir tu camino hacia la grandeza. Vivir mejor que tu enemigo, entonces, es un recordatorio de que la verdadera batalla no es contra el otro, sino contra las pequeñas tentaciones de venganza, ira y odio que todos enfrentamos. Al superarlas, te elevas a un lugar donde las acciones ajenas ya no tienen poder sobre ti. La mayor victoria es la paz que llevas dentro y la vida que has logrado construir por ti mismo. En el camino hacia la verdadera fortaleza, el estoicismo nos enseña que no necesitamos recurrir a la venganza o a la lucha física para superar a nuestros enemigos.
Las verdaderas victorias se ganan en el dominio interno, en la capacidad de mantener la serenidad y la claridad mental frente a las adversidades que se nos presentan. Al controlar nuestras emociones, al perdonar sin debilidad, al enfocarnos en nuestro crecimiento personal y al vivir de acuerdo con nuestros principios, podemos trascender las ofensas de los demás y encontrar la verdadera paz y fortaleza. Cada uno de nosotros tiene el poder de elegir cómo responder a los desafíos que enfrentamos, y al aplicar los principios del estoicismo, podemos liberarnos de las cadenas del odio, el resentimiento y el sufrimiento innecesario. La vida no está determinada por lo que otros hagan, sino por la manera en que elegimos vivirla. En última instancia, la mejor forma de derrotar a un enemigo es convertirse en una persona más sabia, más serena y más virtuosa. Recuerda siempre, el mayor triunfo es vivir con grandeza, y al hacerlo, no solo te elevas por encima de tus enemigos, sino que alcanzas un estado de paz y satisfacción que pocos logran. La victoria interna es la única que realmente importa, y esa es la que nunca te podrán arrebatar. Si este artículo te ha inspirado o te ha dado una nueva perspectiva sobre cómo enfrentar las dificultades de la vida, no dudes en compartirlo. Dale like, suscríbete y comparte este mensaje de fortaleza interior con quienes más lo necesiten. La verdadera lucha comienza dentro de nosotros.